El ser humano está compuesto por 7 cuerpos, pero vamos a hablar en este momento de 3 principales, que son cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo como tal es todo lo que vemos, es toda la parte física, es todo lo que podemos palpar, es todo esto que yo veo, ¿verdad? Es esa parte que me conecta con la tierra, es la parte más densa de la energía que yo tengo. Después tenemos la parte espiritual, el espíritu. Ese plus, ese más alto, ese ser interno, esa chispa divina, esa energía de la creación en general, que la podemos ver como queramos, como energía, como Dios o como lo que nosotros queramos comprender, que al final de cuentas siempre es exactamente lo mismo. Y por último, que es en lo que nos vamos a centrar hoy, que es en el alma, en la parte que tiene que ver con las emociones. El alma es la que se encarga de conectar este espíritu con el cuerpo, ¿verdad? Entonces eso hace que haya una síntesis y que podamos habitar este planeta Tierra. Bien sabemos que no pertenecemos realmente a ese planeta, que somos simplemente ángeles, que estamos haciendo un proceso evolutivo en el cual estamos aprendiendo, en el cual vamos avanzando para volver otra vez a donde nuestro padre madre. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando la mayoría de las enfermedades como tal, se sienten o se comienzan más bien en el aspecto mental, en el aspecto psicológico, ¿verdad? Entonces, dicen normalmente que el 50% de las enfermedades, algunos dicen que el 80% de las enfermedades. Personalmente, como terapeuta y como coaching espiritual, les puedo asegurar que más del 90% de las enfermedades se gestan en la mente, se gestan en lo que tiene que ver con las emociones. El centro emocional del ser humano se encuentra en esta parte, lo que es el esplénico. Entonces, hoy por hoy encontramos un montón de enfermedades, pero todo ese tipo de enfermedades, todo este montón de enfermedades están realmente dirigidas a la parte psicológica. Y encontramos un montón de personas que dicen, el médico no encuentra cuál es el punto, no sabe por qué estoy enfermo. Me dan medicamentos, me revisan, me hacen chequeos, pero el médico realmente no encuentra la forma de sanarme. Saludo especialmente a todos los médicos también, porque sé que se esfuerzan un montón, sé que hacen lo mejor para lograr la sanación de todos sus pacientes por su vocación, pero también hay que entender otro tipo de situaciones. Hay que entender que no solamente es la parte física. El ser humano tiene 7 cuerpos, hay que estar pendiente especialmente de estos que me conectan a la parte física cuando yo me enfermo. Entonces, imagínate que tú sientes mucha tristeza y mantienes muy triste por algún motivo, no sabemos cuál, puede ser porque terminé con mi pareja, puede ser por un pariente, un familiar que se ha muerto, que ha desencarnado, que ha pasado pues a quitarse este karma de lo que es el cuerpo, el físico, ¿cierto? Que empezó a vivir una vida diferente, un paso diferente en su existencia. Y entonces yo empiezo a sentirme un poco triste. Y empiezo a sentirme triste y dejo que esa tristeza me lleve y avanza, ¿cierto? Y me lleva incluso a la depresión, que es un paso muy delgadito. ¿Esta tristeza qué hace? La tristeza hace que mis pulmones y que mis bronquios se enfermen. Normalmente las personas que sufren mucha tristeza o una tristeza permanente tienden a sufrir de los pulmones, tienden a sufrir de gripe, en cada momento les empieza a dar gripe. Hay que analizarnos muy bien porque tomar limón con miel es muy bueno, pero también hay que mirar qué es lo que me está pasando, por qué estoy triste, qué es eso que hace que yo me sienta triste en este momento, qué es eso que está dañándome, qué es eso que me está quitando mi alegría, ¿verdad? Entonces es algo supremamente importante. También tenemos que analizar, por ejemplo, lo que tiene que ver con el rencor. El odio, el rencor, como hablábamos ahora, aprender a perdonar es supremamente importante. De repente decimos, no, si aprender a perdonar, ¿a mí de qué me sirve? Si las personas siguen haciendo lo que siguen haciendo. Pero cada quien hace lo que hace. No lo hacen por molestarme a mí ni por dañarme. Lo hacen porque son así. Y así como yo digo, yo soy así y así pienso seguir, las demás personas, o sea, los millones de seres humanos que vemos en el planeta, dicen exactamente lo mismo. Yo soy así y así voy a seguir. Allí es donde entra la comprensión. Cuando yo no perdono, cuando yo no soy capaz de perdonar a mis compañeros, a mis familiares, a mi expareja, porque siento que me hizo un daño terrible, entonces
Eso hace que se geste o que se cause un rencor en mi corazón, en mi alma. A medida que las células, que son microorganismos muy sensibles, empiezan a percibir todo ese tipo de radiaciones energéticas negativas, como el odio, como el rencor, como la tristeza, por ejemplo, el miedo. A medida que ellas empiezan a percibir todo este tipo de energías, se empiezan a deteriorar también, empiezan a dañarse periódicamente. Y eso hace que nuestra sangre empiece a crearse, empiece como a dañarse internamente, como a podrirse internamente, y eso me puede generar un cáncer. Cuando yo tengo algo en el pasado, un estancamiento, algo que me está bloqueando, algo que yo realmente no logro entender, no logro discernir, ¿cierto? Entonces eso hace que mis células se dañen y se empieza a crear cosas como tumores, como cáncer, como todo ese tipo de situaciones que son supremamente negativas y que realmente nos dicen, ¿por qué se generó? Y nos dice el médico, la verdad no tengo ni idea muchas veces, porque no sabemos por qué. Porque obviamente la medicina trata de sanar y hace todo lo posible para ello, pero realmente no tienen esta situación o este conocimiento de que realmente las emociones son las que te están afectando permanentemente. Después también tenemos, por ejemplo, el miedo. El miedo, que es un mecanismo de defensa para el ser humano, es algo que hace que nosotros podamos, por ejemplo, sobrevivir a X o Y situación, ¿verdad? El miedo hace que tú no te atravieses la calle porque viene un auto y te puede matar. El miedo hace que, dado el caso, llegas a un abismo, miras hacia abajo y dices, wow, esto está supremamente alto, y siento ese corrientazo que pasa por mi interior y digo, no puedo seguir, tengo que detenerme inmediatamente porque si no, pues me voy a matar. Y eso sucede gracias al miedo, ¿cierto? Entonces, es indispensable que entendamos, que comprendamos que este miedo se gesta en nuestros riñones. Cuando a mí me duele esta parte de acá, eso quiere decir, cuando me duelen los riñones como tal, esa parte de la cadera baja, donde están situados los riñones, cuando voy al médico y el médico me dice tienes un problema renal, tengo que empezar a analizar qué es lo que está pasando conmigo. ¿A qué le tengo miedo? ¿A qué le temo? ¿Qué costado es el que me duele? ¿La parte izquierda, la parte derecha? Cada uno tiene una connotación diferente. No es lo mismo si me duele mi parte izquierda que si me duele mi parte derecha, porque nosotros somos un complemento perfecto, este cuerpo es una máquina completamente perfecta y es un montón de engranajes, de piñoncitos que funcionan como un reloj. Pero ¿qué pasa si a uno de estos piñones se le parte un diente? Que después se va a partir otro, dos, tres, cuatro, hasta que va a quedar completamente obsoleto. La máquina se va a dañar, se va a trancar y nosotros vamos a ir a la cama, vamos a quedar enfermos, vamos a dañar y vamos a sufrir un montón. Bueno, entonces vamos a ver si tienen preguntas, me las pueden hacer. Obviamente me escriben al chat, con mucho gusto estamos para servir. Dale like, comparte para que lleguemos a más personas, suscríbete a nuestros canales.